Bueno, Lisandro, aquí estamos. A ver, tenemos un desafío por vencer hoy, que es tratar de comunicar justamente a la sociedad, a nuestros científicos, algunas tecnologías nuevas, algunas formas nuevas que podríamos llegar a usar para ser más eficientes a la hora de comunicar lo que hacemos. Yo creo que dentro de nuestra actividad, una de las cosas más importantes es comunicar, como nos convoca, y tenemos que buscar las formas más eficientes de poder hacerlo. Así que me gustaría, sé que sos un experto en temas de storytelling, de contar historias, y cómo eso impacta en la sociedad. Me gustaría que de alguna manera trates de explicarnos qué es esto del storytelling y para qué sirve y de qué forma se puede implementar fundamentalmente. Qué desafío. Me gusta siempre el concepto cuando uno explica, despliega, ¿no? Explicar es desplegar, sacar los pliegos. El storytelling es una frase en inglés súper pretenciosa, como todas frases en inglés, como todos los papers que se publican en inglés y solo leen 17 personas, que tiene que ver con contar historias. Y el contar historias es algo que se viene realizando en el ser humano desde que prendió el primer fuego, siempre me gusta decir, pero en la era actual, en la época actual, empieza a tomar vitalidad o empieza a tomar un envión nuevo porque hay crisis de legitimación, hay crisis de credibilidad, sobre todo en las instituciones. ¿Qué es esto? Goliat miente. Si es grande, si es una corporación, si es una multinacional, si es una institución, miente, porque no puedo verlos a los ojos. Y ahí es donde el storytelling, el contar la historia en primera persona, empieza a tomar un protagonismo clave. Si es pequeño y es verosímil, no digo que sea verdad, ni que haya certeza científica, si es pequeño y es verosímil, le creo, o por lo menos dejo que pueda llegar a ser un influenciador dentro de una universidad, dentro de la opinión pública en Twitter, o en los diferentes lugares en donde empiezan a ocurrir estos sucesos de comunicación. Así que el storytelling es una respuesta a crisis de credibilidad y legitimación que ocurren en el centro de marcas de consumo masivo y también de multinacionales y también de casas de estudio. Está bien. ¿Y cómo pensás que el storytelling lo puede asimilar un científico para poder ser un poquito más claro a la hora de poder comunicar lo que hace? Porque está todo este entorno que muchas veces nos frena a los científicos de poder comunicarnos bien. Tenemos en la cabeza una idea que la sabemos explicar en un paper, en algo muy técnico, pero no sabemos llegar y ser concretos y efectivos a la hora de comunicárselo a un emprendedor. La tranquera afuera. Exacto. Sí. ¿Cómo hacemos? Trabajando, teniendo herramientas y teniendo también un entrenamiento, ¿no? Es una cuestión de aprendizaje continuo. A mí siempre me gusta dejar como un snack o un pequeño tip, si se quiere, que tiene que ver cuando uno cuenta historias. Ancestralmente se cuentan historias y la gente dilata las pupilas cuando o hay una transferencia de conocimiento. Aprendí a matar al oso sin que el oso me hiera mortalmente y se lo transmito a mi clan. O advierto de amenazas posibles, las famosas campañas del miedo. La gente dilata pupilas cuando escucha campañas del miedo muy fuertemente. Y en la tercera instancia por la que la gente escucha historias, escucha construcciones narrativas, es para la inspiración. Por eso las famosas charlas TED o las famosas disertaciones, que lo que hace es inspirar, llenar aire en los pulmones para salir a conocer nuevos territorios. Esa triada es algo que nos acompaña, como digo, desde el hombre de las cavernas hasta acá, y después le ponemos storytelling, le ponemos generación de consenso, le ponemos partido político, le ponemos marketing, le ponemos el uniforme que querramos según la tendencia del mundo. Pero esos son los tres ejes básicos por el cual el ser humano narra y es escuchado, que eso me parece como también la gran clave en todo esto. Podemos comunicar hacia una pared, sí. Podemos publicar indefinidos papers que nadie va a leer.
que ningún vínculo va a generar. Y me parece que eso también, desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia, es un desafío, ¿no? De qué manera se produce para poder tener una conversación, un intercambio con un otro. ¿Hay alguna forma de cuantificar lo efectivo que puede ser esta técnica? ¿Tenés algún indicio de efectividad, de grado digamos, de éxito, indicador de éxito? Sí. Se establecen una serie de indicadores que se diseñan. Se utiliza una ciencia social bastante rigurosa a la hora de empezar a ver la efectividad de este tipo de mensajes, y sobre todo un lema que a mí siempre me gusta repetir, que es cómo nos cuentan, nos comportamos. O sea, en la medida que nos cuentan, nosotros después compramos, después tomamos decisión de participación en un partido político, votamos, nos casamos o nos separamos o nos volcamos al poliamor. Claro. En definitiva, de la manera en que nosotros nos cuenta el colegio, nos cuentan nuestro núcleo de crianza, nos cuentan nuestras casas de estudio, nos cuenta Tinelli en el prime time o nos cuentan en la fragmentación de las redes sociales. Nosotros, en definitiva, eso no es algo que queda como un capital simbólico que queda dando vueltas en nuestra mochila, sino que automáticamente afecta a los resortes de comportamiento. Entonces, una manera de medir eso, por lo menos que utilizamos a la hora del contar historias, es bárbaro. A ese público que nosotros conectamos, que estamos estableciendo un mensaje, ¿qué comportamiento posterior tiene? Claro. En el ámbito político se ve de una manera muy clara en lo que tiene que ver con la intención de voto y con las elecciones en sí. Sí, totalmente, claro. Pero sí, el diseño de indicadores a medida es todo un tema. Y hay como una especie de un storytelling para cada perfil de trabajador, si querés, o de aplicación o de actividad. O sea, hay un storytelling para un científico y distinto al storytelling que podría ser para un emprendedor. Claramente. Hay una historia para sacarle el título de storytelling, que a veces por eso se nos pone como denso o inaccesible. Hay narrativas, claro que sí, y yo siempre utilizo un ejemplo de la museología. Sí. ¿No? Del gabinete de curiosidades y de la museología. Fijamos que nos estamos remontando a tiempito atrás, nada que ver con tendencias del mundo actual. Que lo que se hace es un trabajo de layering. El layering es el trabajo de capas. ¿Qué es esto? ¿Cómo monto una muestra? ¿Cómo monto algo de un carácter complejo, realmente complejo, para que lo entienda un niño de 5 años, una pareja adolescente, tortolitos de 19 o un matrimonio de 60? ¿De qué manera esa misma muestra, ese mismo espacio, ese mismo cuerpo de saber, que tiene un componente técnico, empieza a comunicar en capas diferentes? Así que claramente existe un storytelling para cada audiencia, y es un trabajo de capas. De layering, como le llaman en el MoMA, como le llaman en la Tate de Inglaterra, ¿no? Es un trabajo de capas, en donde en definitiva lo que hay en el fondo es qué le interesa al otro, qué es lo que tengo para decir, qué está buscando el otro. Y a partir de ahí tener una conversación, versar con el otro. Sí. Está bueno esto, realmente la cosa se pone quizás un poquito compleja cuando queremos profundizar un poquito en las cosas, ¿no? Pero por ahí se me ocurre pensar que yo siempre pienso en los científicos porque, como soy científico, vengo de ese mundo y realmente creo que es todavía una deuda que tenemos los científicos, que tenemos que buscar la forma de romper esa barrera y tratar de tener la convicción de que lo que estamos haciendo podemos de alguna manera trasladarlo a la sociedad misma, y a veces me pongo a pensar, claro, yo soy ingeniero de raíz, entonces a mí no me cuesta mucho comunicar lo que hago, ni tampoco me cuesta mucho convencer al otro, porque en realidad tengo una actividad que está muy relacionada con la producción, con la necesidad, con lo tangible, exactamente. Pero claro, después pienso en un matemático, pienso en un biólogo, pienso en un geofísico, pienso en un físico, pienso en un sociólogo, un médico, un músico, es un montón de gente que por ahí tiene una mirada distinta a la que tengo yo o a la que tenemos nosotros desde la ingeniería, y digo, eso, digamos, ¿hay alguna forma en que eso se puede desarrollar? ¿Cómo llevarle este mensaje a ese tipo de gente, a ese perfil de investigación? Respuesta única no hay. No, seguro. La respuesta te está robando la billetera a los 5 minutos. Lo que sí hay un intento
momento de encontrar la creencia común, que es lo que nos vuelve humanos. El ser humano es humano porque deposita su creencia en religión, en partidos políticos, en seres humanos, en currículas universitarias. Entonces, me parece que un gran punto de partida es, bárbaro, quiero comunicar, bárbaro, ¿qué creencia común tengo con el otro? Y a partir de ahí, en ese trabajo de afinidad, en ese trabajo de construcción colectiva, de legitimación, vendría a posteriori, cuando eso realmente toma un cuerpo colectivo, es donde se empieza a encontrar ese tangible en la comunicación. Pero mientras nosotros digamos la ciencia y la sociedad, va a ser muy complicado poder tener un puente de comunicación real, porque no pensamos la comunicación, si lo vemos desde ese punto, como algo mecánico, cuando en definitiva la comunicación es un hecho orgánico, es un hecho, un ser vivo, que persiste en su mutación, que es una mutación social constante y que estamos bombardeados a nivel geopolítico, no solo en latinoamericano, sino a nivel global. Entonces, cómo salimos a escena, como un docente, como un profesor universitario, como una maestra jardinera, trae adelante de un público, trae adelante un punto de vista. Si no entiende o no se empieza a preguntar sobre cuestiones de creencias comunes. Yo siempre pongo un ejemplo muy interesante de Paulo Freire, que como maestro rural se iba a un lugar donde no había ni pizarrón, ni tiza, y lo primero que aprendía Paulo Freire cuando iba a un asentamiento rural era cuáles eran las puteadas más conocidas. Claro. Buscaba generar la reacción primera, buscaba esa familiaridad, esa creencia común, sabemos de qué nos reímos, y a partir de ahí después agarraba un pedazo de carbón en una alpillera y empezaba a tratar de realizar una transferencia. Pero el primer proceso para establecer una comunicación es entender de qué nos reímos, cuál es esa comunión, esa cuestión común, esa creencia común. Buscar el espacio común de alguna manera. Y el resto es duración, el resto es tiempo, el resto es metodología, pero si nos olvidamos de esa cuestión humana primera, en donde no entran los másters, donde no entran los doctorados, donde no entran los acomodos, donde no entran las manipulaciones hoy día, sino que entra la capacidad de ser verosímil que puedas lograr, la capacidad de cuando hables haya verosimilitud, se empieza a complicar mucho todo. Bueno, desde mi profesión siempre fui una persona muy preocupada por transferir todos los conocimientos que gracias a la formación que me dio el Estado y que me sigue dando, permiten a mi juicio capitalizar un poco a la sociedad, darle un ímpetu o una energía para que se pueda desarrollar nuestra industria. Y además creo que en ese sentido los científicos tenemos que tratar de colaborar en esa meta. ¿Vos pensás que las transformaciones que se están llevando a cabo en la sociedad hoy, que son bastante importantes, ¿no? De alguna manera acercan la oferta y la demanda o la alejan? Me refiero, el tipo que está queriendo convencer al que se va a dejar convencer, ¿están confluyendo en un punto, convergiendo en ese punto o están divergiendo con este atolladero de tecnología que nos está inundando hoy? Y hay una exigencia, hay un obstáculo, donde antes eran 100 metros libres, ahora hay un par de vallas. Claro. Primer valla es el concepto de los contratos de atención. Y lo que tengamos para decir, de qué manera los primeros 6 segundos por lo menos capta en esencia. Esto lo trabajan los grandes espacios hegemónicos como Facebook, Google y demás, que le llaman micromomentos, pero también es una regla básica y fundamental histórica del teatro, de la tragedia griega, que lo que tengas para decir sea mejor que el silencio, si no, cállate la boca. Entonces, ¿cómo hacemos para que un científico que tiene una carga de reconocimientos, de puntuaciones, de ranqueo, de mimos, como hacemos con un científico, me parece que estábamos en el científico, como hace un gerente de un mando alto que genera facturación de millones, se disponga al acto humilde de ponerse a disposición del otro? La comunicación en definitiva es eso, no confundir grandote con grandeza, volverse pequeño y volverse accesible al otro para conseguir una vinculación tecnológica productiva, para conseguir una transferencia de conocimiento en una institución educativa, para encontrar el amor y construir una cuestión familiar, para un proyecto de vida, al final de cuentas. Está bien.
A ver, y vos hablaste de crisis de legitimación, crisis de legitimidad. O sea, para los científicos la legitimidad está avalada por un paper, por una tesis. En general tenemos algunos indicadores que nos pueden llegar a decir de que lo que hacemos realmente tiene cierta utilidad. Cuando hablas de esta crisis de legitimidad, ¿también lo estás asociando a este tipo digamos, de patrones que son los papers, las tesis y ese tipo de cosas? O cuando hablas de legitimidad te vas un poquito más a lo social, claro, te vas un poco más a lo social. El concepto que un poco enlaza o hermana esta cuestión de crisis de legitimidad en comunicación es algo que desde los 90 para acá, en algunas industrias, por ejemplo industrias a cielo abierto como la minería, el agro, tiene que ver con las licencias sociales. Licencias sociales para operar. ¿Qué es esto? Por más que tengamos todo en regla, por más que tengamos bien claro el impacto ambiental, lo tengamos obviamente calculado y retrabajado y demás, si no tengo la aprobación de una comunidad local, que es el vecino, no me da su aceptación, primero su legitimidad, que es decir, que esto me parece legal, luego su aceptación, luego su credibilidad, luego su confiabilidad y por último, en el mejor de los casos, su identificación psicológica, lo que sucede es que no te otorgan una licencia social, que en criollo, una licencia social no es un papel, sino es la aceptación de esa comunidad local, de esos vecinos, que no legitima ese trabajo. Lo puede ver un productor agropecuario con su lote y si tiene una escuela cerca, o si tiene es muy reconocido el conflicto que está hoy día con las mineras. Entonces, la legitimidad social es una comunidad local que levanta el dedo, que da el ok para que una producción salga adelante. ¿Qué sucede cuando no está la licencia social? Hay descalces financieros muy serios. Está estipulado, cuando me preguntabas sobre indicadores, acá hay un numerito bastante interesante, que es el 75% de lo que es el core de negocio, el core financiero de negocio. No estamos hablando de capital simbólico solamente, sino que estamos hablando de capital financiero. El 75% depende de cómo se ficciona socialmente el trabajo. La ficción no es mentir, sino es de qué manera se da una explicación, de qué manera se comunica esa explotación, ese trabajo, esa cadena productiva que el vecino va a tener y va a estar conviviendo. ¿Qué sucede? Hay gente que, o esa comunidad no la aprueba, no está la licencia social, hay vandalización de maquinarias, hay una presión social que afecta a lo que es las políticas de la regulación del municipio y empiezan a haber descalces financieros muy serios. Entonces, hoy por hoy el ámbito privado exige de la ciencia, no a todos, sino a los que estén dispuestos a tomar ese desafío de qué manera ese hallazgo, ese proyecto científico, ese emprendimiento de base tecnológico-científica es capaz de generar licencias sociales, es capaz de generar una aceptación en una comunidad. Y eso es un desafío humanístico, eso es un desafío que por ahí no está estipulado dentro de la formación de un científico, por lo menos no de una manera tan intensiva, tan focalizada. Así que legitimidad o crisis de legitimidad lo tomo en ese aspecto de lo que es licencias sociales. Claro, es como meterse dentro de la sociedad y convivir con ese medio ambiente y tratar de dejar un poquito de lado, por un lado, la academia, en eso hay un buen sustento, las tesis, los papers, lo que sea, pero tiene un límite, claro. ¿No? Con eso solo no se puede lograr la efectiva transferencia o la vinculación con el medio ambiente, con el medio productivo. Ni hacer negocios. Ni hacer negocios, claro. Es realmente una cuestión clave. Sí, y en eso creo que, bueno, acá justamente en la Universidad Nacional del Litoral y en el CONICET hay una preocupación muy importante por generar nuevos modos de hacer negocios a través del emprendedorismo, a través de las empresas de base tecnológica. Y en eso también uno ve que realmente hay una necesidad importante de poder saber comunicar bien lo que uno está haciendo para poder crear alianzas nuevas, mejorar el tema de la sinergia, que todos
decimos que, bueno, estamos todos en el escenario, pero capaz que sin hablar, o sea, capaz que en silencio, ¿no? Y tenemos que buscar la forma de entrarle a... Reglas del juego que son dinámicas, Sí. que no son estáticas. Entonces, ¿de qué manera podemos también tener esa famosa que está muy de moda, Sí. esa resiliencia? Esa resiliencia, esa exacta. cuestión de dureza de material. Sí, sí, sí. De la ingeniería, Totalmente. de qué manera encontramos ese contraste que el material hace que realmente tenga una capacidad de absorber cualquier cosa. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso me parece que de alguna manera puede impactar bastante positivamente dentro de lo que es el escenario hoy de las actividades que hacemos un poco desde acá, desde la ciencia, y un paso más allá, que es tratar de animarse a emprender, tratar de animarse a buscar otro tipo de negocios, y en eso, de emprender y de buscar otro tipo de negocios, también hay un storytelling atrás, porque de alguna manera, cuando vos te salís del formato de la academia, cuando te salís del formato del despacho científico, del paper, tenés que empezar a entender para dónde juegan las fuerzas sociales. Exactamente. Y meterse dentro de ese forcejeo de las fuerzas sociales sin perder rigurosidad científica y sin perder fuerzas, energías para poder seguir adelante. Así que la verdad que me gusta mucho lo que venís a plantear. Creo que va a ser muy útil toda esta jornada que hoy arrancamos, y que me parece que le va a dar al científico le va a permitir incorporar un elemento más a su portfolio de cosas que tiene que manejar, no solamente la técnica, sino también eso de involucrarse y meterse dentro del escenario, del teatro, que es la sociedad. Así que, Lisandro, muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy interesante todo lo que has contado, te felicito porque realmente es algo, a mi juicio, innovador, y bueno, y espero que tengas muchos éxitos acá en Santa Fe y en la Argentina en general. Roberto, ha sido muy amable. Dale. Muy bien. Muchas Bueno. gracias.